A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Buenas tardes, amigos de Radio Costa Rica. Un gusto saludarles. Espero que se encuentren muy bien y agradecerles mucho que se unen un lunes más con nosotros en el programa de Radio Costa Rica. Este es un programa que se llama Hablando con Dios, que los integrantes de Casa de Bendición preparamos con mucho cariño para ustedes. En este ministerio de Casa de Bendición, nosotros hemos aprendido a estudiar la palabra y a trabajar mucho en tener una relación cercana con nuestro Señor y aprender a hacer viva esa palabra en nuestras vidas. No es un camino fácil, pero es un camino gratificante, lleno de retos y de dificultades, pero no se compara con la desolación y la soledad que se vive cuando vivimos alejados de Dios. Nosotros estamos invitándolos para que compartan con nosotros este camino, prepararnos. Y eso no quiere decir que dejamos de pecar y que nos convertimos en personas que no cometemos errores. Todo lo contrario, seguimos teniendo pruebas y seguimos siendo personas que caemos, pero la diferencia está en que acudimos a Dios, en que no nos quedamos largo tiempo tal vez esperando a que otra persona nos saque del hueco o que por algún milagro extraño, ¿verdad? Nuestra vida cambie, sino que buscamos de Dios, aceptamos nuestras debilidades y nos aprendemos a conocer un poco más y Dios nos va ayudando a que nuestra vida sea más fructífera, de acuerdo a lo que Él quiere. Y es por esa razón que los quiero invitar, por si acaso quisieran llegar a Casa de Bendición a edificar sus vidas a través de las diferentes reuniones que tenemos, que hay presenciales y virtuales. En las presenciales tenemos martes a las 9 de la mañana, son señoras casadas. Los sábados a las 3 de la tarde es para cualquier persona, parejas o cualquier persona, desde jovencitos hasta muy grandecitos. Y también tenemos las reuniones virtuales que las hacemos todos los días a través de la plataforma de Zoom y los invitamos a conectarse. Hacemos este mismo como de charlita, recibimos la palabra, hacemos oración, damos testimonio, le damos gracias a Dios por las cosas. También pedimos ayuda cuando es necesario y la recibimos. Entonces ahí podemos poner delante de Dios nuestras peticiones y nuestros planes. Igualmente ustedes podrían llamar y pedir que oremos por ustedes. También pueden utilizar el espacio que Radio Costa Rica tan amablemente nos facilita para anunciar su empresa, los productos y servicios con los que ustedes trabajan. Y para eso pueden comunicarse al 88713487 o al 83187361. Ahí también pueden obtener citas de consejería, evacuar dudas, horarios de las reuniones y poner su anuncio. Voy a pedir que se ponga su anuncio. Agradecemos a Radio Costa Rica este espacio que tan amablemente nos brinda y queremos decirles que nuestros temas ya, ¿verdad? Los hemos estudiado tal vez en otras reuniones y queremos que esto que nosotros hemos aprendido y lo que ha edificado nuestra vida también llegue a ustedes y sea para ustedes también esa luz que les ayuda a mejorar en sus vidas, que sean iluminados por la palabra y que penetre hasta nuestros tuétanos, ¿verdad? Como dice la palabra. Quiero pedirle a Dios que abra nuestro corazón, que nosotros podamos quitarnos toda distracción, todo ataque del enemigo, todo lo que no quiera ayudarnos a poner atención y que la palabra llegue. Yo le pido a Dios que me use como un instrumento suyo, me dispongo como barro que soy en sus manos, del peorcito barro que hay, pero del que Él puede tomar y usar. Le pido a Dios que use mi cabeza, mis palabras y que abra sus oídos para que lo que Él quiere que llegue a ustedes puedan entenderlo, puedan vivirlo, puedan aplicar. Le doy gracias infinitas a Dios por estos momentos.
por el tiempo que nos da para poder compartir la palabra con Él, la oportunidad de tener estos medios de comunicación y pedirle a Dios que los bendiga, que los cuide, que la radio se mantenga, que estos medios de difusión sean bendecidos y conservados para bien de las comunidades en el nombre de Jesús. Yo pido por sus familias, por sus planes, por sus anhelos también, para que Dios, eh, ustedes puedan ver a nuestro Dios amado actuando a su favor. Amén. Les traigo una charlita que se llama Que Dios bendice con su paz a su pueblo. Y su pueblo somos nosotros, los que creemos en Él. Por eso es que podemos ser bendecidos con la paz. Y no es cualquier paz, no, no es una paz como la que el mundo nos dice que hay. Voy a leerles el Salmo 29:11, donde yo me basé. El Señor fortalece a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Vean qué bonito. La paz hace que nos volvamos más fuertes, que tengamos mayor capacidad para vivir nuestra vida como debe ser y eso nos lo da Dios. La paz se suele definir como un estado en el que hay relaciones armónicas que denota reposo y tranquilidad, ya sea pública o privada, ¿verdad? Esa paz puede ser pública o privada. Esto es como una definición general. Sin embargo, vamos a ver lo que nos dice Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra paz, que ¿verdad? Que viene traducida del shalom, y después hay otra palabra que en el Antiguo Testamento aparece como shalem, significa integridad. Las dos comparten la misma raíz hebrea. Esto permite ver que hay una relación estrecha entre la paz y la integridad. Es decir, incluso desde la perspectiva de semántica, o sea, de cómo se escriben las palabras, estas dos palabras comparten la paz con la integridad, la misma raíz. Las escrituras revelan que la paz genuina se fundamenta en la integridad, la cual da como resultado bienestar y salud. Dos significados que también se relacionan con el término shalom. Esto quiere decir que esta paz de la que vamos a hablar, esta paz con la que Dios bendice a su pueblo, es una paz que está basada en nuestra integridad y en la integridad que Dios, por supuesto, tiene. Desde los primeros capítulos del Génesis, la paz entre Dios y la humanidad se dio por terminada por la falta de integridad de Adán y de Eva. Ellos fallaron, no falló Dios. Desde entonces, la historia del Antiguo Testamento revela que el ser humano es incapaz de vivir con integridad y ser salvo por ello. Era necesario que Cristo viniera para morir en nuestro lugar y así restaurar la paz con Dios. O sea, por nosotros solitos no vamos a obtener la paz. Hay presidentes, hay organizaciones, ¿verdad?, que se forman a nivel mundial por la paz y vean cómo está el mundo. De nosotros, del ser humano, no depende la paz. Voy a leer Hebreos 4 del 14 al 16. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros, en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. No tenemos paz con Dios por nuestra justicia, o sea, por nosotros mismos, porque la hayamos logrado, sino por la integridad que Cristo vivió y que lo llevó a cumplir en obediencia perfecta a su propósito al venir al mundo. Él vivió todo. Vean, aquí lo dice. Él lo experimentó. Él estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros. Él conoce todo lo que hace que perdamos la paz. Él conoce todo lo que nos ataca, porque a él lo atacó. Esa es la gran integridad de Jesús, que él no pasó por este mundo
llevando una vida liviana, todo lo contrario, llevó una vida peor de la que algunos de nosotros hemos llevado. Y por ese sufrimiento que él pasó y experimentó, conoce nuestras debilidades. Y al conocer esas debilidades puede justificarnos. Él se entregó por nosotros. Él es íntegro y al pasar por esas pruebas con su integridad nos puede garantizar que tendremos paz. La confianza es la base de toda relación y el que da a conocer su honestidad la gana inmediatamente, ¿verdad? Cuando una persona nos cae bien, y continuamos conociendo la verdad, relacionándonos con la persona y nos damos cuenta que esa persona es íntegra, ¿verdad? Que siempre es la misma persona, no importa la circunstancia. Y nos damos cuenta que es como dice ser, o sea, como aparenta ser honesta, se gana la confianza. Integridad lleva a conversaciones honestas. Esa es una cosa en la que tenemos que fijarnos, porque a veces por malas conversaciones perdemos la paz. En Efesios 4:25 dice, por lo tanto, ya no mientan más, sino digan cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. O sea, si yo le miento a alguien, no estoy dañando a esa persona, me estoy dañando también yo y al resto. Se necesita transparencia para lograr una comunidad creyente y fuerte. No perdamos la confianza de otros en nosotros o también intentemos no perder la confianza en los demás. Hebreos 12:13-15 dice, tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Vea, vean en estos versículos de Hebreo 12:13, vamos a ir viendo algunos eh, más adelante, o sea, en detalle cada uno de estos versículos. Sin embargo, vean el cuidado que tenemos que tener, porque nosotros podemos hacer que los más débiles, todavía más débiles que nosotros, se alejen y pierdan la paz. Y esas personas pierden la paz y la podemos perder nosotros. Tenemos que esforzarnos por vivir en paz con todos. La paz, la tranquilidad, la quietud y la serenidad es lo opuesto a la turbación. Y esto puede referirse a varias relaciones, por ejemplo, entre hombres, entre naciones y con Dios, nosotros con Dios. Y se usa como sinónimo de amistad, ¿verdad? Tener paz. Si una persona tiene una amistad con alguien, normalmente son personas que viven en paz. Tenemos que pensar que la paz no es vivir aislados, sin que nadie me perturbe y poder hacer lo que yo quiera. Siempre vamos a estar con otros y por eso la paz siempre va a tener que ver con los demás y por eso tenemos que tener cuidado, porque es muy fácil a veces perder de vista que la paz depende de mí, no solo de los demás. Entonces también no me puedo alejar, esconder y meter en un lugar oculto porque de todas formas yo vivo en una sociedad y esa sociedad me va a afectar. Así que es mejor que yo afecte positivamente esa sociedad para que lo que se me regrese sea paz y tranquilidad. En el primer versículo que les leí, dice que debemos seguir sendas derechas y nos sigue diciendo que si queremos saber si nuestro camino es recto, debemos ver si goza de paz y de santidad, ¿verdad? Entonces, la paz en este texto es una característica que tiene que ver con nuestras relaciones fraternas, con la forma en que nos comportamos con otros. Y también con la santidad, con nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Nosotros eh, podríamos ver en el mundo gente que es pacífica, pero no creen en Dios y no tienen paz con Él. Para que de verdad tengamos esa paz que Dios nos da, tenemos que buscar la paz con Dios. Y para eso tenemos que ser obedientes. Vamos a ver lo que dice el Salmo 34:14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. O sea, nos toca trabajar por la paz. El salmista
está pensando en la paz como aquel bienestar total que veíamos cuando hablábamos del fruto apacible de justicia, o sea, el fruto que nos da Cristo, la serenidad, el gozo, la justicia, la prosperidad en todos los órdenes de la vida tienen que ver con la paz. De hecho, el salmista la ve en contraste con el mal. Apártate del mal y busca la paz. Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo de apartarnos de las cosas que nos pueden llevar al mal. Y cosas tan simples, es que uno a veces dice, es que no tienen que ser tan extremistas. Yo he oído hasta en mi propia familia, no hay que ser tan extremista. Por ejemplo, apártense del mal. Si yo me voy, por ejemplo, una noche a una fiesta, eh, sin decir gran cosa, simplemente porque no quiero quedar mal con los amigos o los compañeros de trabajo. Y a lo que van es, pues uno dice a divertirse sanamente y así puede ser. Sin embargo, puede haber licor, puede haber ruido, puede haber tal vez hasta mucha algarabía y uno nunca sabe si en eso puede ocurrir un conflicto, porque ya donde hay licor, donde se relaja mucho la gente, puede haber un conflicto. Pueden empezar a hablar mal de los que no están ahí. Puede que critiquemos o conozcamos algo de otra persona que hubiera sido mejor no conocer. ¿Y ahí qué va a pasar? Vamos a perder la paz. Parece mentira, nos debimos haber apartado de eso que no parecía malo, pero puede ser malo. Se nos pide hacer el esfuerzo de evitar comportamientos dañinos, de constantemente buscar hacer lo mejor que podamos en cada situación, tanto en lo que hacemos, pensamos y decimos. Quitemos de nuestro corazón toda la ira, los celos y el odio y tengamos el corazón de Dios, es decir, llenos de amor. Algo muy importante que falta mucho en las familias es la paciencia. Y desgraciadamente tengo que decirles que a mí me cuesta un poco. Hay que aprender a ser pacientes, por ejemplo, con los niños, cuando no quieren estudiar, por ejemplo, cuando no quieren obedecer. No es conveniente decirles palabras groseras ni amenazarlos porque se les está quitando la paz y no se logra nada y hay que, eso sí, ¿verdad? No se va a lograr nada con malas palabras o con groserías, pero sí hay que poner límites, ¿verdad? No les estoy recomendando que los dejen hacer lo que quiera, es ponerle límites, decirles, ok, usted estudia y usted escoge, estudia y luego hace lo que usted quiere hacer, como jugar, ver una película, pero escoge. Primero estudia y luego hace esto, por ejemplo. Y pues si escogen no estudiar, pues también escogen no ver la película. Eso hay que ponérselos claro, suave, sin gritarles, ¿verdad? Ni sin amenazarlos, porque les estamos enseñando a perder la paz. Eh, es bueno también en el caso de los niños, porque de verdad a mí a veces me costaba tener mucha paciencia. Últimamente me da como ese dolorcito de corazón que creo que es Dios el que lo pone cuando veo que está uno explicándoles y tal vez están jugando con otra cosa, están pensando en otra cosa, no responden lo que uno les pide y entonces hay que buscar la manera de que les guste lo que están haciendo, no aburrirlos, ni forzarlos, ni castigarlos, ni amenazarlos, porque eso más bien los va a llevar a perder a ellos la paz y a nosotros también. En Hebreos 12 también habíamos leído que debemos esforzarnos por vivir en paz con todos. O sea, es un esfuerzo con todos. Ahí incluye a los que nos gusta y a los que no nos gusta. Es la misma obligación de la que nos habla el apóstol Pablo. Romanos 12:18 es la cita. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. En la época en que Pablo escribió a los romanos, sus relaciones estaban caracterizadas por conflictos y tensiones dentro de Roma. Era violento la vida, era complicada, había mucha gente, había mucho poder y había mucho dominio de los romanos sobre los grupos que habían ahí. Por esto no,
era pues difícil hablar de paz, pero esto no les quita de su parte la responsabilidad a los judíos que vivían ahí. En la medida de sus posibilidades debían de seguir la paz con todos. Deben acatar la palabra de su maestro y procurar ser pacíficos, como también lo dijo Jesús en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En nuestras relaciones sociales debemos reflejar la amabilidad, la mansedumbre, la humildad del Señor Jesús. No debemos ser causa de conflicto. En esta época también tenemos dificultad en cumplir este mandato de Jesús. Vemos mucha violencia por todas partes, ¿verdad? En esa época fue hace más de 2000 años y ahora seguimos con lo mismo porque somos seres humanos débiles. Las personas, por ejemplo, en las carreteras se comportan violentamente, no les importan los demás. Por ejemplo, los incidentes violentos que están sucediendo, como que surgen de malos entendidos, de desconfianza, de odio, de celos y todos los demás sentimientos malos, ¿verdad? Que hay en el mundo. Egoísmo, eh, no importarle a los demás. También hay una competencia provocada por las redes sociales que nos muestran vidas idílicas que realmente no existen y que provocan frustración en la mayoría de las personas normales, que pueden llevar una vida llena de disgustos, de enojos, de amargura, de temores, de envidia, de hasta de frustración, ¿verdad? Y uno ve esas cosas y entonces quiere conseguirlo a toda costa, pasándole por encima a quien sea, perdiendo la paz y quitándole la paz a los demás. En este mundo tenemos que ser pacificadores. No nos tenemos que dejar llevar por lo que vemos en redes sociales y por lo que vemos en las carreteras, en nuestros trabajos. Y ojalá que esto no llegara a nuestras familias. Pero bueno, sí llega y tenemos que corregirlo. Si seguimos con la línea de que la paz, donde vamos a enfatizar más en hacer el bien, lo vamos a leer en Isaías 57, 18 al 20. Voy a buscarla. Permítanme un minutito. Vamos a leer Isaías 57, 18 al 20. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan 100 lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Entonces, aquí vemos como ya desde Isaías dice que, que está relacionando la paz con sanidad y la paz con cuidado nos pastoreará y nos consolará. Entonces, imagínense lo que es en momentos de tribulación, en momentos de enfermedad, en momentos en los que uno siente como que algo lo va a atacar, sentir que alguien nos cuida, que alguien nos cura, que alguien saca por nosotros bandera, ¿verdad? En realidad, ¿quién no va a tener paz en esas circunstancias, sabiendo que estamos protegidos y cuidados? El asunto es que cuando nos apartamos de Dios, cuando somos desobedientes, perdemos la paz y con sobrada razón porque vamos a depender solamente de nosotros. Y nos lleva a sufrir y a vivir en luto. Pero cuando decidimos ser obedientes y seguir su camino, Él nos restaura y lo primero que nos va a dar es paz. Sin embargo, lo contrario lo dice claramente, le ocurrirá a los malvados. Dice que nunca tendrán paz. Vean qué cosa más terrible. Así que busquemos a toda costa ser esas personas dóciles que queremos acercarnos a Dios porque Él nos va a dar esa paz dentro de todas nuestras tribulaciones. En cambio, si escogemos el camino del mundo, no tendremos paz. La afirmación de que los impíos no tienen paz podría parecer contradictoria
de acuerdo a lo que nosotros hemos visto en este mundo, porque vemos que personas alejadas de Dios parecen llevar una vida fácil y placentera, pero es lo que nos parece desde afuera. Las circunstancias favorables pueden proporcionar una ilusión de paz mientras que todo va bien, pero la paz que da el mundo es externa y está sujeta a cambios rápidos. Aquellos que solo tienen paz externa se agotan continuamente para mantenerla. Sus esfuerzos por mantener la paz personal a menudo los obliga a invadir la paz de los demás, ¿verdad? O sea, yo quiero que esto sea así, entonces usted se tiene que ir, despiden a las personas, maltratan con tal de que esa persona se me quite de en medio y no me quite la paz. Los robos, las adicciones, los adulterios, los ataques de ira y muchos otros males son intentos de conseguir un poco de paz para quienes cometen los pecados. Mientras creamos que somos responsables de crear nuestra propia paz, podremos justificar los medios que utilizamos para conseguirla y normalmente no son los mejores. Y lo peor de todo es que tratando de conseguir esa paz por mis propios medios me alejo cada vez más de la paz que Dios me puede dar porque yo estoy alejándome de ser parte de su pueblo. La lectura de Hebreos 12:13, con la que les dijo que iba a seguir viendo pequeños versículos, ¿verdad? Los versículos, perdón, parte de los versículos, vamos a ver la parte donde nos exhorta a trazar un camino recto para que los cojos y débiles no caigan. Nos lleva a pensar cuántas veces ese camino es más bien empinado, torcido y con huecos, el que le ponemos a las personas más débiles. Allí donde hay paz, armonía y amor, es muchísimo más fácil que haya sanidad para los desanimados, pero el conflicto y la tensión aumentan la cojera de los más débiles. Tenemos que pensar en que si no somos pacificadores, si no perseguimos la paz, puede llevar a los que no tienen una fe muy firme a alejarse por nuestro mal testimonio. Perseguir la paz nos lleva a pensar en estos que son más débiles, o sea, no solo pensamos en nosotros. Si estamos tratando de ser hijos de Dios, estamos también pensando en los demás y por eso es que eso nos puede llevar a nuestra paz, pero nuestra paz puede llevar a paz a los más débiles. Si nosotros desgraciadamente pensamos que las personas del mundo se aman solo a sí mismos, esto se hace cada vez más débil, porque, digamos, hay personas muy presumidas, arrogantes, amadores de los deleites más que de Dios, como dice la palabra. Y ahí tenemos que estar muy atentos, porque eh, y Dios nos enseña que tenemos que amar a todos y estar en paz con todos. Y nos dice que Él nos guía en la verdad y la justicia y nos hace comprender que debemos hacer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, tenemos que aprender a lidiar con estas personas que más bien son conflictivas, egoístas y que nunca van a pensar en los demás y muchísimo menos en los más débiles. Así que donde nosotros estemos, intentemos rescatar a esos que pueden estar siendo llevados a perder su paz y alejarse. Es bueno, nos lo está diciendo, tenemos que trazar un camino recto para evitar que los más débiles caigan, ¿verdad? El hombre no puede estar en conflicto con Dios y en paz con su prójimo. Eso se intenta, ¿verdad? Es lo que el mundo trata de hacer, pero ya vemos que no se logra. Siempre se termina en un conflicto peor. Hay que estar en paz con Dios para lograr la paz con los demás. En la bendición sacerdotal de número 6 del 22 al 26 nos dice, dile a Aarón y a sus hijos que cuando bendigan a los israelitas lo hagan de esta manera. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. En esta bendición nos indica que la paz nos la da Dios y que esa verdadera paz es interior. Nada la debería perturbar, sabiendo que solo depende de que nuestro Dios es bondadoso y nos mira y cuida. Y eso es lo que Él quiere, ¿verdad? Ya lo habíamos leído antes en una lecturita anterior, que Él nos quiere sanar,
nos quiere bendecir y nos quiere dar la paz. Y aquí nos dice que Él nos quiere proteger también, nos quiere mirar con agrado, nos quiere mostrar su bondad y todo eso nos lleva a concedernos la paz. Así que, ¿qué más queremos? Tenemos que buscarlo. La paz verdaderamente nos la da Dios y es una paz interior. Nada debería perturbar esa paz, sabiendo que solo depende de que nuestro Dios es bondadoso y nos mire y cuida. Santiago nos muestra cómo en los conflictos vienen las pasiones que combaten en nosotros. En Santiago 4:1 dice, hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas a la ley, te haces juez de ella en vez de obedecerla. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. A veces es difícil no hablar mal de alguien que nos molesta, que nos cae, que no nos cae bien, que tal vez nos ha hasta perjudicado, nos ha hecho daño. Por eso nos enfatiza tanto la palabra de no hablar mal de otros, porque es muy difícil cumplirlo. Así como nosotros no queremos que alguien hable mal de nosotros, así debemos hacer nosotros, sobre todo si queremos comportarnos como los hijos y las hijas de Dios, no hablemos mal aunque, aunque la persona se lo merezca, ¿verdad? Aunque uno lo crea. ¿Cuántas veces hemos cometido un error y tal vez, ¿verdad? Nos asustamos y muchas veces uno se asusta por las consecuencias del error y más porque a veces nos da miedo que la gente crea que lo hicimos a propósito y entonces van a hablar mal como si nosotros fuéramos personas malas y no queremos que hablen mal porque posiblemente fue un triste error, no porque seamos personas malas. Y si sentimos ese miedo de que hablen mal de nosotros, ¿por qué vamos nosotros a perjudicar a otros hablando mal de ellos? Ellos también, esas personas también van a sentir temor de que su reputación o de que sus acciones sean interpretadas equivocadamente. Pongámonos en los zapatos de los demás y eso nos conserva nuestra paz y la paz con los demás y con Dios. Un corazón que está en conflicto con Dios no puede estar en paz con los demás. Entonces, si todo conflicto se origina cuando damos lugar al pecado en nuestra vida, la paz se origina cuando el Dios Trino obra en nuestra vida. La paz con Dios en ocasiones trae relaciones pacíficas con los enemigos, como lo leemos en Proverbios 16:7. Cuando el Señor le agrada la conducta de un hombre, hasta a sus enemigos los pone en paz con él. No sé si ustedes ya habían escuchado este versículo, pero a mí me gusta un montón porque yo estaba en un conflicto con una persona en mi trabajo y de verdad le creí a este versículo y dejé que las cosas no entraran en un conflicto muy grande. Ojalá de verdad pudiéramos creer que verdaderamente obedecer a Dios y que nuestro comportamiento eh, sea ¿verdad? De obediencia, donde no alteremos la paz de los demás, eh, que pensemos en que queremos tener mejores relaciones. Y les cuento, ¿verdad? Que de verdad esa persona que yo sentía que me perseguía y que yo no entendía por qué y que era bastante insistente, al final yo me contestaba, no me entré en conflicto, traté de tener perfil bajo, ¿verdad? Cosas que uno a veces intenta no hacer, menos en el trabajo, porque se supone que uno tiene que saber cosas. Y bueno, lo cierto fue que yo intenté mantener la paz, sin pensar realmente en mantener la paz, sino en pensar que Dios me puede llevar a estar en paz con mis enemigos. Y en verdad, cuando me di cuenta, esa persona, algo pasó, no sé si tuve que hacerle un favor o algo, y de ahí en adelante esa persona cambió, me dejó de perseguir. Sin embargo, no siempre es así. Por eso tenemos el llamado a Pedro a apartarnos del conflicto y del mal. En 1 Pedro 3:11 dice, apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y sigan la verdad. Yo misma les puedo decir, en otras ocasiones he ido a hacer conflicto, ¿verdad? Ojalá que más bien intentemos ser pacificadores, ¿verdad? Porque eso le agrada mucho a Dios. ¿Cómo vamos a promover relaciones pacíficas en medio de un conflicto? ¿Verdad? Eso nos parece muy difícil, pero sí se puede.
Pablo responde que evitemos vengarnos y que amemos a nuestros enemigos, como lo leemos en Romanos 12, del 19 al 21. Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue, porque la Escritura lo dice. A mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence con el bien el mal. Difícil. Es que si esto fuera fácil, todo lo haríamos. Los creyentes somos llamados a promover la paz en términos de Dios, lo cual será posible si adoramos con nuestra vida al príncipe de paz. Es difícil eh, si estamos disgustados, enojados, lo que más queremos es que todo le salga mal a esa persona, pero aquí nos dice, no, nos podemos vengar. Y más bien, si necesita algo, se lo tenemos que dar. Así que tenemos que eh, intentar ver favorablemente a los demás, porque si lo intentamos, lo vamos a lograrle ver lo bueno a lo que los demás tienen y no lo malo, que todos tenemos cosas buenas y cosas malas, a ninguno le sobra alguna de estas. Sin embargo, tenemos una mirada distorsionada de los demás, eso es lo más común, lo cual causará malentendidos y terminará arruinando su futuro y el nuestro. Mucha gente pierde los estribos fácilmente. Con celos, con odios acumulados, causan malos entendidos por la poca tolerancia que manejamos. En esta época de violencia debemos guiar al mundo con un buen corazón y con buenas obras como hijos de Dios y siempre tratar de ver lo bueno que tienen los demás. Algunos tienen muy poquito, pero veámoslo. Otros tienen un poquito más y es más fácil, pero intentémoslo. Cuando nos encontremos en situaciones no deseadas, oremos a Dios en lugar de hacer lo que nosotros sentimos en nuestra carne. Cada vez que enfrentamos un problema o una dificultad, necesitamos pedirle a Dios sabiduría a través de la oración para que podamos resolverlo adecuadamente. Podemos verlo a los demás como los ve Jesús. Entre muchas de las costumbres que tenemos en esta sociedad egoísta y malvada, está el hablar mal de los demás, ¿verdad? Que ya les he dicho varias veces, y de tratar con palabras bruscas. Pero entonces vean por dónde empezamos. En 1 Pedro 3:10. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Y en Proverbios 15:1 dice, la palabra blanda quita la ira, mas la palabra áspera hace subir su furor. Esto nos está diciendo que tengamos cuidado, sobre todo cuando ya empezó el conflicto, cuando ya estamos empezando a perder la paz. Es mejor mantenernos callados, aunque uno después dice, ¿por qué no dije? ¿Por qué no hablé? Es mejor hacerlo. Así que si queremos paz, debemos aprender a no maltratar a otros con nuestras palabras y a no contestar igual de mal cuando nos hablan con ira. Yo sé que esto es difícil, a mí este ha sido uno de mis puntos débiles. Pablo a menudo habló acerca de la paz de Dios que experimentó y oró para que otros la experimentaran. La paz perfecta de Dios no significa que no haya que enfrentarse a pruebas. Lo extraordinario de su paz es que nos la promete a pesar de las pruebas. No pueden imaginar cómo es posible que él pudiera experimentar una paz perfecta. O sea, Pablo, es como difícil imaginarlo en una cárcel, cuando fue azotado, cuando naufragó y vivió una vida en constante peligro y él vivía en paz. Sin embargo, esto es lo que el apóstol Pablo parece haber experimentado. Aquí no lo dijo, ¿verdad? La paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4, del 6 al 7 nos dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántas veces tenemos que afrontar situaciones críticas, penosas o que nos avergüenzan?
constantemente. Momentos en que se nos escapa el control de la situación, a cada rato. Cuando tengamos un problema que no podamos solucionar, sigamos el consejo que Pablo nos acaba de dar. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones y den gracias. ¿Eso es difícil? Sí. ¿Es posible? También. Esto es lo que nos pide Dios. Así, literalmente. Ir a Él. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos. ¿Qué es lo que más tal vez uno resiente de estas situaciones? Esa intranquilidad en nuestra cabeza, ese darle vueltas y vueltas y rumiar y por qué me dijo y ahora qué le digo y ahora cómo digo y ahora cómo le doy y ahora cómo lo remato. Eso no es vida, eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros tendemos a reaccionar, pero debemos tener claro que cuando un problema llega, ¿verdad? Para el cual no hay solución, tenemos que pensar que no ganamos nada en afligirnos, porque eso no ayuda. Si ya estamos en un conflicto, si ya esa persona hizo algo, mejor lo soltamos. Lo que debemos hacer es hablar con Dios, contarle nuestra situación al único que puede hacer algo. Y no tratemos de hacer las cosas que nosotros podemos primero, porque es en nuestras fuerzas. No intentemos sacarnos del apuro nosotros mismos. Dejémoselo a Dios. Y allí van a ver que empiezan a tener paz. Algunos pueden pensar, ¿cómo va a tener paz si todavía no tiene solución? Pues hay que recordar que la paz no comienza cuando vemos la solución que queremos. La paz comienza cuando le confiamos el problema a Dios. Y eso es literalmente una transferencia del problema a Dios. No importa si lo soluciona o no lo soluciona. Eso ya no es mi problema, ya se lo pasamos a Dios. Y en 1 Pedro 5:7, Pedro nos dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Nuestra paz empieza cuando transferimos el problema a Dios. Por eso San Pablo a esa paz que resulta de poner el problema en las manos de Dios la llama la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque a nivel humano eso no se podría entender. ¿Cómo le voy a dejar algo que yo puedo solucionar malamente y pasando por una crisis y perdiendo la paz? ¿Por qué se la voy a dar a Dios que no me va a resolver? Eso puede pensarlo cualquiera, pero pierden la paz. En cambio, Dios lo puede resolver sin que ni siquiera nos demos cuenta, ni siquiera sabemos cómo, y nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. La perfecta paz en tales circunstancias no sería una paz para nada sorprendente y extraordinaria. Al leer la Biblia está claro que las promesas de esa perfecta paz no dependen de las circunstancias. La paz de Dios viene a nosotros incluso en los lugares más oscuros, en medio de nuestras luchas y desafíos. Estamos llamados a estar en el mundo sin ser del mundo. Es una tensión muy difícil, pero, pero vale la pena. Al mezclarnos con aquellos que no comparten nuestra fe o estilo de vida, sentimos la tentación de adoptar sus costumbres y adorar sus ídolos, como le pasó al pueblo de Dios. Los ídolos del siglo XXI son el dinero, el sexo, el poder, la fama, el conflicto. Y toda esa influencia de estas cosas en nosotros puede ser bastante sutil, ni cuenta nos damos. Pero no caigamos en la trampa. Vean lo que nos dice Isaías 26 del 3 al 4. Al de carácter firme, a cuyo pensamiento en ti, a aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Nuestro pensamiento dice que en ti persevera. Este es el secreto de la paz perfecta. Proviene de la confianza en el Señor a pesar de las pruebas y las tentaciones. Es no permitir que nuestros pensamientos se desboquen, sino se ponen en la presencia de Dios, ya sea leyendo la palabra, orando o adorándolo. No hagamos lo que el mundo hace. No nos dejemos tentar por las reacciones que hay en el mundo. Sobre todo, bueno, ahora no importa quiénes, pero este, a veces los hombres se ven tentados porque tienen que sacar pecho. Cuando pensamos demasiado en el mañana, los problemas, los desafíos, las responsabilidades que vamos enfrentando, fácilmente podemos preocuparnos y sentir ansiedad. Y hasta puede pasar
que los problemas se vean peor de lo que realmente son, dándoles vuelta y vuelta, ¿verdad? Sin embargo, en todas las pruebas y tentaciones de la vida, Dios nos promete mantenernos en perfecta paz si volvemos nuestros pensamientos a Él. Nuestra mente persevera en Él y confía en Él. Recordemos que Dios no ha prometido al hombre el tipo de paz en la que el mundo cree, que es la ausencia de dolor en el cuerpo o de tribulación en la mente. En Juan 16, 1, 4 nos dice, os expulsarán de las sinagogas. Jesús advirtió a los apóstoles acerca de las muchas tribulaciones y persecuciones que los esperaban. En Juan 16, 33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El ser cristiano no nos aísla de las tribulaciones comunes de las demás personas. Sin embargo, Cristo nos ha prometido estar con nosotros y sostenernos, consolarnos en nuestras tribulaciones. En Cristo tenemos el poder de sobreponernos a ellas, no de evitarlas. El salmista escribió en el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. La paz no es algo que el hombre alcanza, sino algo que el hombre acepta. Imagínense qué cosa más diferente. La paz es un don de Jesús, el príncipe de paz, el Padre, el de Dios de paz. Es una cosa que Dios nos quiere dar y que nosotros le damos muchas veces la espalda. Romanos 5 al 1 dice, perdón, Romanos 5 versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando obedecemos el Evangelio, somos redimidos, perdonados, reconciliados y justificados. Y esto trae paz con Dios. Esto lo leemos en Romanos 5:1, el que les acabo de decir, ¿verdad? Que estamos justificados por la fe. Y por la muerte de Cristo dice que ha quitado la enemistad entre Dios y el hombre, o sea, ha quitado el pecado que nos alejó. Cuando confiamos verdaderamente en las preciosas promesas de Dios, Él calmará nuestros espíritus atribulados y tranquilizará nuestras mentes preocupadas. No dejemos de recordar que al creer en Cristo le quitamos el poder al demonio que nos quiere destruir. El demonio ataca nuestro pensamiento, ataca nuestros sentimientos y si nosotros le damos rienda suelta, terminamos perdiendo la paz y los demás también. Aunque nuestro Dios es el poder que produce la paz en nuestras vidas, Pablo sugiere 3 pasos que podemos tomar para permitir al Espíritu Santo hacerlo, ¿verdad? O sea, es Dios el que nos lo da, pero nosotros tenemos que también responder. Filipenses 4 del 5 al 6 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias, ¿verdad? Este ya se los había leído hasta el 7 hace un ratito. Nos dice entonces que no estemos afanosos. Ya esto, ¿verdad? Se los había leído antes, ahora es los puntitos que tenemos que seguir. No vamos a estar afanosos. Pablo habla de una ansiedad dudosa, un afán acerca de las cosas, una preocupación desmesurada, muestra una falta de confianza en el cuidado de Dios. Nos dice que el Señor está cerca. Y también en muchas otras partes de la Biblia, les voy a leer 1 Pedro 3:12, porque el Señor cuida de los justos y presta oídos a sus oraciones, pero está en contra de los malhechores. Entonces tenemos que confiar, debemos no afanarnos, hacer lo que podemos, no nos vamos a quedar cruzados de brazos, pero no afanarnos, orar en todo tiempo. En lugar de afanarse, entonces nos dice, oren. Pedro dice que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces era esto de ir y decirle, aquí está el problema, aquí te lo dejo, y ahí se queda, ¿verdad? Esa parte es difícil, pero sí hay que intentarlo, confiar, mm, como un niño, no darle más vueltas y ser agradecidos. Es la tercera recomendación.
El contar nuestras bendiciones es un ejercicio saludable. El ver cuántas bendiciones tenemos nos hace ser agradecidos, aumenta nuestro amor para con Dios y disminuye toda ansiedad. En Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y cuando damos gracias, también nos vamos dando cuenta de todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Hacemos un recuento de las bendiciones que Dios ha hecho. Nos damos cuenta que Él no nos deja solos, que lo hemos experimentado, que verdaderamente Él está con nosotros. Pero tenemos que hacer ese recuento porque siempre se nos olvida, lo damos por descontado. Si queremos mantener la paz, tenemos que entregarle esas tribulaciones a Dios y no tratar de resolverlas por nosotros solitos. Vamos a orar pidiéndole a Dios que seamos sembradores de paz, que para eso te permitimos, Señor, que traiga la paz que sobrepasa todo entendimiento. Queremos obedecer tu palabra y tratar de llevar al mundo la bondad, las palabras de ánimo. Queremos evitar la venganza y hablar mal de cualquiera, sin importar si parece que lo merece o no. Más bien, Señor, danos la capacidad de que aquella persona que parece más conflictiva y difícil, nosotros te podamos pedir por ella. Que esa paz que el mundo siempre dice ansiar, la podamos esparcir con tu evangelio y que llevemos la palabra a otros, que no solo la proclamemos, sino también que la podamos vivir, que podamos ser testimonio para otros, que tengamos dominio propio, templanza, que podamos controlar nuestras debilidades, como el miedo, el enojo, la inseguridad, la ansiedad, la violencia, que nos lleva a perder nuestra paz en los lugares donde estemos, en nuestra casa, en nuestro trabajo y en nuestro país. Ayúdanos, Señor, a que seamos más bien semillas de paz, que podamos, Señor, bajar los conflictos en estos lugares donde nosotros estemos. Que tú nos des esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Les agradezco mucho su atención y le pido a Dios que tengan una muy buena semana, que ustedes logren de verdad sacar esos ratos de oración, de búsqueda de Dios y, y que puedan ver la respuesta y el amor de Dios en sus vidas. Que Dios los bendiga. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.